Suelta a mi papá y yo te haré caminar. El tribunal. Se rió, hasta que vio al juez levantarse solo. Eso fue lo que dijo. Así, sin temblarle la voz, con los pies colgando de una banca demasiado alta para su tamaño y las manos apretadas contra el vestido, la niña miró al juez directo a los ojos. La sala entera enmudeció. Era una mañana gris en Ciudad Nueva, y el Palacio de Justicia parecía más frío de lo habitual. En la sala 4, el ambiente era denso, cargado de tensión. No era un juicio común. El acusado, Ramiro Sandoval, estaba siendo juzgado por robo agravado. Las pruebas eran, en apariencia, sólidas. Cámaras de seguridad, geolocalización y un testigo ocular. Pero también estaba Verónica, su hija de 7 años. Pequeña, delgada, con una chaqueta prestada y la mirada limpia. Sentada sola en la última fila del público. Sin familiares. Sin abogados defensores con trajes caros. Solo ella, el juez Fausto Dell'Ini, un hombre de rostro duro y barba milimétricamente recortada, llevaba 15 años en una silla de ruedas. Una colisión frontal en una autopista lo dejó parapléjico. Desde entonces, nunca mostró emociones en el estrado. Era inflexible, metódico, casi mecánico en su forma de impartir justicia. Ese día, iba a dictar una sentencia de 10 años de prisión. Su voz ya se preparaba para la lectura, cuando Verónica interrumpió todo. «¡Espere!», gritó desde el fondo. «¡No lo haga!». Todos se giraron. Los murmullos comenzaron. El juez la miró, frunciendo el ceño. «Señorita», dijo con tono firme, «esto es un tribunal. No puede hablar sin autorización. Pero yo sé que mi papá no lo hizo. Él estaba conmigo, y si usted lo deja libre, le prometo que volverá a caminar». Hubo una carcajada breve en la sala. Abogados, asistentes, incluso el fiscal. Pero Fausto no se rió. Tampoco sonrió. Solo la miró fijamente. «¿Qué dijiste?». Verónica caminó, lentamente, por el pasillo central hasta llegar al estrado. Los oficiales no la detuvieron. Era como si algo invisible la protegiera. Se detuvo frente al juez. Extendió sus pequeñas manos y las colocó sobre las piernas del hombre. Cerró los ojos. «Dios, si tú puedes escucharme, dale otra oportunidad. Ayúdale a ver. Él puede hacer lo correcto». Un silencio profundo cubrió la sala. Durante unos segundos, solo se escuchaba la respiración agitada del juez. Y entonces, ocurrió. Fausto dio un pequeño respingo. Su pierna derecha, inmóvil desde hacía más de una década, tembló. Primero apenas perceptible, luego más evidente. Los murmullos se convirtieron en gritos. El juez intentó levantarse y lo logró. Por breves segundos, se mantuvo de pie. El estrado pareció detenerse en el tiempo, pero entonces sus piernas fallaron. Cayó de nuevo a la silla, sudando, confundido. Miró a la niña con una mezcla de ira y miedo. «Es una coincidencia», dijo en voz alta como si necesitara convencerse a sí mismo. «Esto no cambia los hechos». Y con un tono más frío aún, continuó. «Ramiro Sandoval, este tribunal lo declara culpable». Verónica no lloró. Solo bajó la cabeza. A su alrededor, todos seguían en estado de shock, pero la sentencia fue sellada. El padre sería trasladado a prisión en las próximas horas. El milagro fue negado. La justicia siguió su curso, pero el juez no lo sabía aún. Esa niña acababa de cambiar su vida para siempre. El hombre que durante años dictó sentencias inquebrantables, ahora no podía dormir por culpa de una niña de 7 años. El juez Fausto Dell'Ini era conocido por su precisión. Su casa era un reflejo de su mente. Todo estaba ordenado, limpio, controlado. Pero desde aquel juicio, algo en él se había roto. Aquella noche no durmió. Ni la siguiente, ni la que vino después. Lo que sintió en sus piernas no podía explicarlo ni ignorarlo. Al tercer día, en plena madrugada, se encerró en su despacho y volvió a ver el video de la audiencia. Retrocedió y avanzó,
observando cuadro por cuadro el momento en que la niña tocó sus rodillas, su cara, su gesto, su voz, y recordó: él estaba conmigo. No era solo la promesa milagrosa, era la seguridad con que lo dijo. La niña no rogó, afirmó. Y si decía la verdad, entonces él había condenado a un inocente. Ese pensamiento lo perturbó más que cualquier temblor en sus piernas. Durante años, Fausto había ignorado su cuerpo. Había asumido su destino con frialdad. Pero ahora su mente no le daba tregua. Y por primera vez en mucho tiempo, no quiso seguir la rutina. Quiso saber más. Al día siguiente pidió a su secretario datos sobre la niña. Nadie había registrado su presencia formalmente. No era testigo ni parte en el caso. Solo una hija que asistió al juicio de su padre. Fue él mismo quien se dirigió a los archivos de protección de menores. No era un procedimiento habitual. No pidió permiso. Solo presentó su placa de juez y exigió acceso. Allí, en una oficina con olor a café viejo, una trabajadora social le mostró un informe. Se llama Verónica Sandoval, 7 años. Actualmente vive en el Hogar Santa Marta desde la detención de su padre. Su madre falleció hace 3 años. No tiene otros familiares. ¿Puedo verla? ¿Con qué propósito? Necesito hacerle unas preguntas, mintió. La mujer dudó unos segundos, pero al ver su expresión seria, accedió. El hogar era un edificio desgastado por el tiempo, pero limpio. Había dibujos de niños en las paredes. En una esquina del jardín, Verónica regaba una planta con una botella cortada. Cuando vio al juez, no se asustó. Lo reconoció de inmediato. «Señor juez». Fausto la observó. Era aún más pequeña fuera del tribunal. Pero su mirada tenía la misma fuerza. «Necesito que me digas la verdad, Verónica. ¿Tu papá estaba contigo el día del robo?» Ella asintió sin dudar. «Estaba enferma. Él me cuidó toda la noche. Yo tenía fiebre. Me hizo una sopa con lo poco que quedaba. No salió de casa. Pero en el juicio se presentaron pruebas». La niña metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una pequeña memoria USB envuelta en papel. Se la entregó sin decir palabra. «¿Qué es esto?» «La cámara del vecino. Mi papá la revisó el día antes de que lo arrestaran. Copió el video. Quiso dárselo a la policía, pero no lo escucharon. Cuando llegaron los agentes, él solo alcanzó a esconderlo». «¿Dónde lo encontraste?» «En el escondite de papá, junto a mi cama. Sabía que yo lo buscaría». Fausto la miró con una mezcla de incredulidad y culpa. «¿Por qué no lo entregaste antes?» «Nadie me escuchaba. Pero usted ya empezó a caminar». Esa misma noche, Fausto colocó la memoria en su computadora personal. El video estaba dañado en los primeros segundos, pero luego aparecía la imagen clara. Ramiro en su pequeña cocina, preparando una sopa. Luego yendo al cuarto, apoyando a su hija. Ella tosiendo. El reloj digital marcaba la hora del supuesto crimen. La grabación era contundente. Fausto retrocedió la silla, impactado. ¿Cómo nadie revisó esto? ¿Por qué la defensa no la presentó? ¿Cómo la fiscalía lo ignoró? Encendió el expediente digital del caso. Revisó los informes. Y ahí notó algo extraño. El parte policial tenía correcciones, fechas reescritas, iniciales borrosas. Un nombre se repetía: oficial Enrique Díaz. Y entonces, Fausto sintió de nuevo el cosquilleo en sus piernas. A la mañana siguiente, fue al juzgado sin escolta. Entró en la oficina del archivo judicial y pidió todos los reportes firmados por ese agente. Varios expedientes tenían patrones similares: arrestos rápidos, pruebas sospechosas, confesiones sin grabar. Pero lo que más lo inquietó fue descubrir que había denuncias internas contra ese oficial, que nunca se investigaron. Algo estaba podrido. Y él había sido parte de eso. Esa noche, volvió al Hogar Santa Marta. Esta vez no como juez. Llevaba un cuaderno, una grabadora y una promesa que no estaba dispuesto a romper. «Verónica, ¿quieres ayudarme a salvar a tu papá?» Ella no respondió, solo sonrió y asintió. El juez que durante años sentenció a cientos de personas sin titubear,
Ahora se preparaba para romper el sistema desde dentro, y lo haría de la mano de una niña. La historia recién comenzaba. Un juez en silla de ruedas y una niña huérfana no deberían ser una amenaza. Pero la verdad, cuando se pone en movimiento, es difícil de detener. El archivo estaba ahí. Videos, registros, denuncias ignoradas, nombres y fechas. Durante años, el oficial Enrique Díaz había presentado informes llenos de irregularidades, pero nadie lo había detenido. Fausto sabía por qué. Porque todos preferían la eficiencia antes que la verdad. Un policía que entrega resultados es útil, aunque sus métodos sean oscuros. Pero ya no podía mirar hacia otro lado. Lo primero que hizo fue contactar a una vieja colega, Leticia Mora, defensora pública retirada, ahora profesora de Derecho. Fue la única persona en quien confió lo suficiente como para mostrarle el video. ¿Sabes lo que esto significa, Fausto?, dijo ella, mirando la pantalla. Esta prueba no solo puede liberar a Ramiro. Si hay más casos con Díaz, puede explotar todo el sistema judicial. Entonces hay que hacerlo explotar, respondió Fausto. Si yo estuve 15 años sin sentir las piernas, es porque me acostumbré a no sentir nada. Durante los siguientes días, Fausto y Verónica trabajaron como un equipo insólito. Él conseguía los archivos. Ella ayudaba a revisar los videos, los informes, comparaba fechas y detalles con una concentración fuera de lo común. ¿Por qué haces esto, Verónica?, le preguntó una noche, mientras examinaban un informe. Esto es muy grande. Podrías simplemente esperar a que todo pase. Porque nadie va a cuidar a mi papá si no lo hago yo. Esa respuesta lo dejó en silencio. En un expediente encontraron la clave. Una declaración firmada por un testigo que aseguraba haber visto a Ramiro cerca de la farmacia. Pero el testigo había fallecido un mes antes de la supuesta declaración. La firma era falsa. El juez llevó el documento a Leticia, y ella confirmó. Era falsificación clara. Ya no había dudas. El oficial Enrique Díaz había fabricado pruebas. Lo que no sabían era hasta dónde estaba dispuesto a llegar para no caer. Una noche, en la casa de Fausto, los dos estaban revisando documentos cuando el timbre sonó. Era tarde. Nadie esperaba visitas. Fausto se acercó a la puerta lentamente. No vio a nadie por la mirilla. Abrió apenas unos centímetros, y una fuerza brutal empujó la puerta. El juez cayó al suelo, golpeado por el marco. Una figura encapuchada entró con un arma en la mano. ¿Pensaste que podías joderme así de fácil, viejo bastardo? Era Díaz. Verónica gritó. Corrió hacia el juez, que intentaba levantarse. El oficial apuntó su pistola directamente a él. Nadie va a creerles. Un ex juez amargado y una mocosa huérfana. Yo he limpiado las calles de esta ciudad. Ustedes no son nadie. Fausto intentó razonar con él. Le habló con voz firme. Es tarde para ocultarlo, Enrique. Hay copias. Sabemos la verdad. Puedes entregarte. Aún tienes una salida. Pero Díaz no estaba ahí para negociar. Se acercó, levantó el arma, y en ese momento Verónica se interpuso entre el juez y el cañón. No, no le dispare. El dedo en el gatillo tembló. El juez gritó su nombre, pero ya era tarde. Un disparo rompió el silencio de la noche, pero no fue el arma de Díaz. En el último segundo, un vecino, alertado por los gritos, había llamado a la policía. 2 agentes irrumpieron por la puerta trasera. Uno de ellos disparó al aire. Díaz intentó escapar, pero fue reducido y esposado en el suelo. Verónica cayó de rodillas, temblando, con las manos en el pecho. Estaba ilesa, pero en estado de shock. Fausto la abrazó como si fuera su propia hija. Cuando los agentes se llevaron a Díaz, uno de ellos murmuró: «Ese tipo tenía más denuncias que años de servicio. ¿Cómo llegó tan lejos?». Fausto no respondió. Sabía la respuesta. Porque todos lo permitieron. Esa noche no hubo sueño. Pero hubo algo nuevo. Esperanza. Fausto miró a Verónica dormir en el sofá, cubierta con una manta. Sus documentos estaban por fin completos. Tenía las pruebas, los testimonios,
las grabaciones, todo lo necesario para reabrir el caso. Y en sus piernas, el cosquilleo había vuelto, más fuerte que nunca. «Gracias, Verónica», susurró. «Gracias por no rendirte». La ciudad no lo sabía aún, pero en los próximos días, el juicio más importante en años volvería a abrirse. Y esta vez, el juez no estaría sentado ni solo. Algunas verdades no se revelan con palabras, sino con heridas. Y algunas batallas no se ganan con fuerza, sino con fe. La detención del oficial Enrique Díaz no tardó en hacer ruido. Al día siguiente, medios locales ya hablaban de un agente con pasado turbio, detenido por intento de homicidio. Pero nadie sabía aún la magnitud del escándalo que estaba por explotar. El juez Fausto Dell'Ini, hasta entonces respetado pero reservado, presentó formalmente una solicitud de revisión del caso de Ramiro Sandoval, anexando todas las pruebas recopiladas: la grabación del día del robo, las falsificaciones en el expediente y el testimonio de la niña. «¿Está seguro de esto, juez?», le preguntó un magistrado del Tribunal Superior. «Esto podría costarle su carrera, su reputación». «Estoy más seguro que nunca. Y ya no me importa mi reputación», respondió Fausto con la voz firme. «Me importa hacer lo que debía hacer desde el principio». La audiencia fue fijada para el lunes siguiente. Los días previos fueron intensos. Fausto y Verónica no solo repasaron los documentos una y otra vez, sino que también ayudaron a otros abogados a cruzar casos similares con la firma de Enrique Díaz. Descubrieron al menos 5 expedientes con patrones casi idénticos: pruebas débiles, testigos inexistentes, confesiones sin grabación. Uno de esos casos involucraba a un joven que había pasado 8 años preso por un crimen que nunca ocurrió. Fausto no podía contener la rabia. No contra el sistema solamente, sino contra sí mismo, por haber confiado ciegamente en él tanto tiempo. Leticia Mora, la exabogada, también regresó a escena. A pesar de estar retirada, decidió representar a Ramiro en la nueva audiencia. Su prestigio y su pasión por la justicia dieron un giro inesperado a la estrategia de defensa. Pero no todo era celebración. 3 días antes del nuevo juicio, alguien arrojó una piedra contra la ventana del Hogar Santa Marta con una nota: «Cállate o te callamos». Fausto supo que aún había gente protegiendo a Díaz. Quizás otros agentes, tal vez alguien más arriba. Por eso se llevó a Verónica a su casa, con autorización de la directora del hogar para protegerla. «¿Tienes miedo?», le preguntó la niña mientras cenaban. «Sí», admitió el juez sin rodeos, «pero tener miedo no es lo mismo que rendirse». Ella sonrió. Tenía una forma extraña de encontrar tranquilidad en medio de lo oscuro, como si dentro de ella hubiera una luz que no se apagaba nunca. La noche anterior al juicio, Fausto apenas durmió. La pierna derecha ya no solo cosquilleaba, podía moverla ligeramente. La izquierda seguía inerte, pero eso no le preocupaba. Lo importante era que sentía el dolor, la ansiedad, la esperanza, todo lo que durante años había dormido en su interior. Ahora ardía. Cerca de la medianoche, bajó al estudio para revisar por última vez los documentos. Verónica lo acompañaba, hojeando un cuaderno de dibujos. De pronto, se escuchó un golpe seco en la puerta trasera. Luego otro. Fausto apagó la lámpara. Tomó su bastón de aluminio. Verónica se levantó, nerviosa. «Quédate detrás del sillón», ordenó el juez, sin elevar la voz. Pero no fue suficiente. Una sombra se movió en el jardín. Alguien intentó forzar la cerradura. Fausto tomó el teléfono para llamar a la policía, pero entonces la ventana explotó en 1000 pedazos. Un hombre encapuchado entró con rapidez, empuñando un cuchillo. Gritaba cosas ininteligibles, como si estuviera drogado o fuera de sí. Verónica gritó. El juez intentó levantarse, apoyándose en el bastón, y se puso de pie. Por primera vez en 15 años, logró sostenerse con sus propias piernas. El agresor se abalanzó. Fausto esquivó como pudo, pero cayó al suelo. El cuchillo rozó su hombro. Sangre. Verónica corrió hacia él, intentando protegerlo con su pequeño cuerpo. El atacante levantó el cuchillo una vez más. Y en ese instante,
se escuchó una voz. ¡Al suelo! ¡Policía! Disparos al aire, sirenas, gritos. La policía irrumpió por la entrada principal y el jardín. Un agente se abalanzó sobre el intruso y lo redujo. Era un exconvicto, liberado semanas atrás, arrestado antes por días. Probablemente pagado por alguien para silenciar al juez. Fausto y Verónica fueron atendidos en el hospital. El juez tenía una herida leve en el hombro. Verónica estaba ilesa, aunque en shock. La directora del hospital insistió en que descansaran, pero Fausto tenía algo más en mente. Antes del amanecer, desde su cama, pidió hablar con los medios. Horas más tarde, la imagen dio la vuelta a todo el país. El juez Fausto Dell'Ini, con el brazo vendado y de pie, declarando públicamente que su sentencia había sido un error, que un inocente había sido condenado por corrupción policial y que él mismo se encargaría de revertirlo. Sus palabras: durante años fui juez, pero recién ahora entiendo lo que significa impartir justicia. No quiero que nadie más pague por mi ceguera. No estoy aquí como héroe, sino como alguien que pide perdón. El día del juicio llegó. Fausto entró al tribunal caminando lentamente, con ayuda de un bastón. La sala estaba llena. Medios, activistas, gente común. Y al fondo, Ramiro Sandoval, esposado, pero con la cabeza alta. Leticia Mora estaba lista. Y en la primera fila, como siempre, estaba Verónica, mirando al juez, esperando. Él le devolvió la mirada y por primera vez en años sonrió. El fuego había pasado, pero la verdad estaba por pronunciarse. Hay sentencias que no se dictan con martillos ni códigos. Se pronuncian con el alma y pueden cambiar más que un destino. Pueden sanar una vida. El tribunal estaba colmado. No solo de personas, sino de algo más difícil de describir. Una energía distinta, una tensión que vibraba en el aire. El juicio que estaba por comenzar no era solo una audiencia más. Era una posibilidad de redención. No solo para un hombre, también para un juez. Fausto Dell'Ini se puso de pie detrás del estrado. Sin toga, sin formalidades excesivas. Era la primera vez que presidía una audiencia en pie desde hacía más de 15 años. Apoyado en un bastón, pero firme, se abre la sesión para revisar el expediente número 4781, el caso de Ramiro Sandoval, sentenciado por robo agravado. Esta audiencia tiene como fin revisar la validez de la sentencia a la luz de nuevas pruebas. El público enmudeció. Las cámaras grababan. Verónica, sentada al frente, apretaba una pequeña flor de papel en sus manos. Leticia Mora presentó su defensa con una claridad impecable. Mostró la grabación con fecha y hora, donde se veía a Ramiro en su casa cuidando a Verónica, mientras, según el expediente, él estaba cometiendo el robo. Luego, presentó los documentos falsificados por el oficial Enrique Díaz, junto a los testimonios de otros detenidos que también habían sido víctimas de pruebas manipuladas. Uno de los momentos más fuertes fue la lectura de la declaración de un ex colega de Díaz. Sabíamos que algo no estaba bien con Enrique. Siempre encontraba culpables demasiado rápido. Algunos compañeros lo denunciamos, pero nunca pasó nada, hasta que alguien con poder finalmente miró. Fausto escuchaba sin interrumpir, pero algo en sus ojos era distinto, más humano, más vivo. Cuando llegó el momento del veredicto, la sala entera contuvo la respiración. Fausto se puso de pie. Miró a Ramiro, luego a Verónica. Tomó aire y habló sin leer del expediente. Este tribunal reconoce que la sentencia dictada el día 15 de marzo fue emitida sobre bases erróneas. Las pruebas presentadas hoy demuestran la inocencia del señor Ramiro Sandoval más allá de toda duda razonable. Pausa. Este tribunal anula la condena y declara a Ramiro Sandoval no culpable. El silencio fue tan profundo que el primer aplauso sonó como un trueno. Luego vino una ovación. Algunos lloraban. Otros no sabían si creérselo aún. Ramiro se llevó las manos al rostro. Verónica se lanzó a sus brazos. El juez los observó, conteniendo una emoción que no sabía cómo expresar. Pero la historia aún no había terminado.
Cuando la sala empezó a vaciarse, Verónica se acercó al estrado. Igual que la primera vez. Subió los escalones, sin que nadie se lo impidiera. Se paró frente a Fausto y con voz suave dijo: «Todavía no ha terminado, ¿verdad?». Él la miró, confundido. ¿El juicio? Number su milagro. Y como lo hizo aquel primer día, colocó sus pequeñas manos sobre las rodillas del juez. Cerró los ojos. Murmuró palabras que nadie pudo escuchar. Una oración sencilla, sin espectáculo, sin luz divina. Solo fe. Fausto sintió algo. Primero un calor, luego una fuerza que subía por sus piernas. El bastón se resbaló de sus manos. Dio un paso, otro. No cayó, caminó. Con paso tembloroso pero firme, caminó solo, sin ayuda. La sala estalló en aplausos y lágrimas. No por lo extraordinario del hecho, sino por lo imposible hecho posible. Días después, Fausto fue al pequeño apartamento donde vivían ahora Ramiro y Verónica. Llevaba flores. Y algo más importante, su arrepentimiento. Cuando abrió la puerta, Verónica lo abrazó sin decir nada. Ramiro lo invitó a pasar. «Vengo a pedir perdón», dijo Fausto. «A ti, Ramiro, por haberte fallado, por no haber visto, por haber sido ciego más allá de lo físico». Ramiro lo miró con calma y respondió: «Usted volvió. Eso basta». Al atardecer, mientras tomaban té en la terraza, Verónica encendió un pequeño radio viejo, de esos que funcionan cuando quieren. Sonaba una canción lenta, antigua. «¿Bailamos?», le preguntó la niña al juez. Fausto dudó un segundo, pero sonrió. «Claro que sí». Se puso de pie, tomó su mano, y bailaron. No era un baile perfecto. No había pasos coordinados ni música fuerte. Pero era el baile de dos personas que habían cruzado el fuego y no se rindieron. Y en ese momento, sin toga, sin martillo, sin estrado, el juez encontró algo que la ley nunca le enseñó. La verdadera justicia nace del alma.